Los escritos denominan a Yeshua el autor de la vida, circunstancia que lo situaría en el momento mismo de la creación. Y siendo hasta así, cabría preguntarse cómo una realidad espiritual de este calibre puede limitarse a unos escasos versículos de la Torá y a algunos textos de los profetas. Shalom, queridos Javerín. Mi nombre es Isaac Menaur, y en nuestro shiur de hoy le invitamos a acompañarnos en la búsqueda del Mesías, en textos de la Biblia donde nunca se hubiera imaginado, pues su obra expiatoria precedió la misma existencia del mundo, como fue dicho, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Yesod HaOlam, Revelación Hitzayom 13:8. Y nos parece muy relevante que de todos los aspectos adscritos a la persistencia del Mashiach, sea el de su muerte expiatoria el que es demarcado en esta declaración, pues al ser enunciada en el contexto de la adoración de la imagen de la bestia, podíamos pensar que esos otros grados que se vinculan con su gloria y autoridad, pues podían ser más pertinentes a la hora de contrarrestar el poder del otro lado. Pero no es así. La fuerza más poderosa del universo a la que el hombre puede acogerse es la generada por la muerte expiatoria del Mesías. Y por ello debemos inferir que esta realidad impregna toda la revelación bíblica. Los escritos nos presentan los diferentes sacrificios y ofrendas descritos en la Torá como la sombra de los venideros y no la imagen misma de las cosas, según leemos en Hebreos Ibrim 10:1. Y esta declaración esconde misterios supremos, pues sombra en hebreo tzel aludiría a lo que podríamos definir como el alma incompleta de los sacrificios, mientras que imagen en hebreo tselem aludiría a la completitud de esta alma, una vez consumada la obra del Mesías. Veamos esto más detalladamente. Aquí vemos tzel, sombra, y tselem, imagen. Los sabios nos enseñan que este vocablo es en realidad un acróstico de los 5 niveles del alma. Sobre esto puede usted consultar Etzayin Sha'ar 25 Drushe Hatzelem. Por su lado, la letra Tzade aludiría a los 3 grados que se ubican en el interior del ser humano a manera de Or Penimí, de luz interior, y estos son Nefesh, Ruach y Neshama. Por su lado, la Lamed, estamos hablando de la palabra Tselem, por su lado la Lamed y la Men, Sofit, se correspondería con la denominada Or Makif, la luz envolvente, que son Hayá y Yehida, respectivamente, como ilustramos a continuación. Aquí vemos las 3 letras de Tselem, donde la letra Tzade aludiría a Nefesh, Ruach y Neshama, mientras que la Lamed lo haría a Hayá y la Men Sofit a Yehida. Si usted desea ampliar más información sobre este tema, puede consultar nuestro libro El Jardín de los Olivos 2.2. ¿Y cuál era la diferencia entre ambos vocablos, entre tzel y tselem? Por supuesto, la men final, como insinuación a la obra expiatoria del Mashiach, que aún permanecía oculta, como expresa la forma totalmente cerrada de esta letra, según lo escrito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos Ibrim 1:1 y 2. Pues Yehidá, en correspondencia con la letra Mem, que faltaba en la primera palabra en Tzel, pero que estaba en la segunda, Tzelem, es la propia alma del Mesías, a la que el autor de la carta a los Hebreos llama el Espíritu Eterno, Ruach Olam, según lo escrito. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos Ibrim 9:14. ¡Qué maravillosas realidades espirituales! El Mesías expió nuestros pecados estando vinculado con el grado de Yehidá, a nivel de Atik Yomim, el anciano de días, que es el rostro más elevado de Keter Corona, donde todo es gesed, todo es gracia, sin el más pequeño resquicio de rigor. Pues tuvo que ser en ese nivel de amor pleno e incondicional donde el Mesías pudo cumplir lo dicho por los profetas. Y más el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías Yeshaya 53:7. Y una vez asentadas estas nociones, iremos al libro de la Biblia que mejor describe los distintos rituales sacrificiales, que eran precisamente la sombra de los bienes venideros. Nos estamos refiriendo al libro de Levítico, al cual llamaron los sabios Torat Kohanim, la ley de los sacerdotes. Pues en él se especifican cada uno de los korbanot, de los sacrificios que eran llevados a cabo en el tabernáculo y posteriormente en el templo sagrado. ¿Cómo está escrito? Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda del holocausto. Levítico Vaikra 6:2. Ven y mira, esta ofrenda de holocausto, olá, provoca elevación y vínculo de la congregación de Israel. Se están refiriendo a Malhut Reino, en lo alto, en alusión a Zeir Anpin, y a apego de ella en el mundo venidero, aquí en referencia a Binah, entendimiento. Hemos citado Zohar Tzab 26a. Los comentaristas se preguntaron sobre el uso del vocablo Tzab ordena, de la raíz Tzade Vav He, el cual no es frecuente en el texto bíblico, y que además de su significado de ordenar, prescribir, admite la acepción de instar con vehemencia, como fue dicho. La expresión ordena, Tzab, solamente puede significar urgir, tanto para ese momento como para las generaciones futuras. Hemos citado Rashi sobre el mismo versículo. Y este mismo comentarista subrayará que este tipo de orden solo es usada al enunciar la ofrenda del holocausto, que sería la ofrenda de Olá, y no para el resto de los sacrificios. Sobre esto puede consultar Mashkil de David. ¿Y qué tiene de especial el holocausto para que sea ordenado con más vehemencia que los otros sacrificios? Volvamos a nuestro texto del Zohar en busca de respuestas. Para que todos estén unidos con un vínculo como uno, ya que asciende a lo alto, y añade, está escrito, esta es la ley de la ofrenda del holocausto, Zot Torat Haolá. Misterio como uno del aspecto masculino y el aspecto femenino, la Torah escrita y la Torah oral, para ascender a lo alto. Zohar Tzab 26b. Como se dijo, el sacrificio Olá, que traducimos como holocausto, significa literalmente de ascensión. Y aquí cabría preguntarse, ¿acaso los demás sacrificios no ascendían a lo alto? Debemos recordar que, por regla general, el sacerdote tenía derecho a la espaldilla y a la pierna derecha del animal. Sobre esto puede leer, entre otros, Levítico Vaikra 7:31. Y de tratarse de un sacrificio de paces, lo que sería un shelamín, o de acción de gracias, un sacrificio todá, también le correspondería una parte de esta carne al oferente. Pero no es así con el holocausto, pues este tipo de ofrenda era totalmente quemada, según lo prescrito. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Levítico Vaikra 6:2 o 9 según versiones. Y ahora podemos entender mejor el concepto de ascensión para este tipo de sacrificio. Al ser quemado en su totalidad, nada de su carne era dejado en lo bajo, sino que ascendía completamente como olor fragante al Eterno. Reach Nehoach Lashem. Todas estas nociones nos ayudan a entender un versículo de profundo a la vez que de misterioso significado. No me toques, porque aún no he subido, lo aliti al Padre. Y añade, subo, olé, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan Yohanan 20:17. Y esta afirmación del Maestro nos parece muy significativa, pues él mismo se está presentando como una ofrenda de ascensión, de Olá, e incluso precisa los grados por los que discurre dicho ascenso. A mi Padre, el Aví, en correspondencia con Jomá Sabiduría, que es llamado Abba Padre, y como paso previo, a mi Dios, el Elohai, en correspondencia con Binah, entendimiento. Una declaración que iría muy en la línea con nuestro anterior Zohar, cuando nos decía, esta ofrenda de holocausto, de Olá, provoca elevación y vínculo de la congregación de Israel, haciendo referencia a Malhut Reino, en lo alto, que aludía a Zeir Anpin, y el apego de ella con el mundo venidero, esto es, con Binah, entendimiento.
Y añade, la ofrenda del holocausto Olá se llama así porque asciende Olá y se corona en lo alto y en lo alto, para unirse como es debido hasta el sitio que se llama lugar santísimo. En lo alto, en correspondencia con Serampín, y vuelve a repetir, y en lo alto, ya a nivel de Biná entendimiento, pero aún continúa su ascensión hasta llegar a ese grado denominado lugar santísimo en correspondencia con Jochma, sabiduría, como también fue dicho. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Hebreos Ibrim 9:12. La ofrenda del holocausto conceptualiza de forma maravillosa la muerte expiatoria del Mesías, el cual se entregó a sí mismo, ascendiendo en su totalidad como sacrificio acepto, ofrenda agradable ante el Eterno su Dios, por lo cual en la Torá quedó escrito: el holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Hemos vuelto a citar Levítico o Baikra 6:2 o 9 según versiones, donde encendido sobre el altar aparece escrito en los Humashim, esto es los libros impresos en hebreo, así como en los textos manuscritos con una letra mem más pequeña, como apreciamos en nuestro gráfico, Mugdala Mitzveach, encendido sobre el altar, donde la men inicial es de un tamaño mucho más pequeño que el resto de las letras. Una mem, precisamente como la inicial de Mashiach, pero más pequeña y humilde que el resto de las letras del texto. ¡Qué maravillosa insinuación de la muerte del Mesías, quien se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero! Filipenses 2:8. Querido amigo, tanto la Torá como los profetas y los salmos dejaron registrados muchas profecías sobre el Mesías, cómo habría de venir, cuál sería su misión e incluso su regreso. La mayoría de estas enseñanzas ya fueron referidas por los apóstoles y están y aparecen en los escritos del Nuevo Pacto. Pero más allá del texto explícito, la Biblia nos ofrece maravillosas enseñanzas sobre los aspectos más recónditos de la obra del Mesías. Y animamos a que nos acompañe a través de nuestros estudios en busca de esos tesoros de luz y de revelación. Por favor, querido amigo, le pedimos encarecidamente que apriete el botón unirme. Necesitamos su ayuda para que estas enseñanzas puedan llegar al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.